Después de 47 años de matrimonio, el Reino Unido se divorció de la Unión Europea. Apenas se consumó el Brexit y comenzó el periodo de transición, y Londres ya tiene nuevos desafíos que amenazan la integridad territorial. De la salida de la Unión Europea al Reino desunido. Si el Brexit fuera una película, Escocia sería algo parecido a un spin-off, ¿no? Como esos personajes secundarios que crecen tanto en la narrativa que ameritan una película propia. El Reino Unido es uno solo, pero las naciones que lo constituyen son 4, Inglaterra y Gales, que votaron a favor de la ruptura del bloque comunitario, y Escocia e Irlanda, que votaron en contra. Hablemos del Brexit y empecemos por el principio. ¿Saben lo que significa Brexit? Es una abreviatura. Britain, Gran Bretaña por un lado, y exit, salida, claro, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ahora, ¿por qué querían salir? No sé si recuerdan, pero la campaña por el Brexit se impuso en las urnas con el argumento que la Unión Europea frenaba el crecimiento económico, con todas sus reglas, sus directivas, su burocracia. Y también con la idea de recuperar la soberanía y en particular retomar el control sobre las fronteras y sobre la política migratoria. Bueno, ahora es un hecho. El Reino Unido y la Unión Europea se divorciaron el 31 de enero de 2020. Con la salida de Gran Bretaña quedaron 27 países dentro del bloque comunitario, y todo esto fue entre lágrimas y festejos, lágrimas y festejos. Pero el asunto no termina ahí. Algunos dicen incluso que lo más difícil está todavía por venir. Ahora se trata de definir para ambas partes cuál va a ser su relación a futuro. Sabemos lo que ya no son, pero no sabemos todavía lo que van a ser. Para responder a esa pregunta, Londres y Bruselas tienen 11 meses de negociación. Fueron 47 años de matrimonio, de vidas entrelazadas en casi todos los ámbitos, en la economía, el comercio, en materia reglamentaria, judicial, de finanzas y también vidas humanas. 3,5 millones de europeos viven en Gran Bretaña y 1,5 millones de británicos residen en los otros 27 países de la Unión Europea. Miles de decisiones muy técnicas para tomar y un desenlace incierto, salvo tal vez para el primer ministro británico Boris Johnson, que siempre se mostró confiado. Johnson, el hombre que hizo de su cabello rubio desalineado una marca. No, este no, el otro, ahora sí. Johnson militó por la salida del Reino Unido en el referéndum de junio de 2016. Sucedió a Theresa May al frente del gobierno después de que el plan de Brexit de la entonces primera ministra fuera rechazado no una ni dos, sino 3 veces por el Parlamento británico. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. No te vayas, chavo. Johnson llegó al frente del Ejecutivo con la promesa de salir de la Unión Europea con o sin acuerdo. Hasta dijo que prefería estar muerto en una zanja que retrasar el Brexit. Es un provocador y le gusta el espectáculo. De hecho, ya había quedado demostrado. El 31 de enero de 2020, mientras las instituciones europeas retiraban las banderas del Reino Unido, el primer ministro aseguró ante los británicos y las británicas que iban a convertir esa oportunidad en un éxito impresionante. Ahora solo le falta cumplir la promesa. Volvamos a Escocia, una nación de casi 5,5 millones de habitantes que el cliché asocia con el buen whisky, los paisajes solitarios y los mitos y las leyendas. Bueno, también con la gaita, por supuesto la gaita.
En el referéndum de junio de 2016, Escocia votó por quedarse dentro de la Unión Europea, con un contundente 62%, lo que no impidió que se viera arrastrada por el Brexit fuera del bloque comunitario, junto al resto del país y en contra de su voluntad. Entonces, ¿ser parte del Reino Unido o ser miembro de la Unión Europea? El Partido Nacional Escocés, SNP, un partido independentista, pro-europeo, se hizo con el 80% de los escaños reservados a Escocia en el Parlamento británico. Los nacionalistas recibieron ese triunfo como un claro mandato de la ciudadanía para solicitar a Londres un nuevo referéndum de independencia del Reino Unido. Para el primer ministro británico es un no rotundo. Boris Johnson considera que los escoceses y las escocesas ya se pronunciaron en la consulta de 2014, en la que optaron con una diferencia de 10 puntos por mantener el Reino Unido. En las antípodas, Nicola Sturgeon, la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés. Para la mandataria, los parámetros cambiaron. Los que se oponían a la secesión en 2014, 2 años antes de que se supiera del Brexit, ¿qué dirían ahora? Ella está convencida que el clamor por una nueva consulta sobre el futuro de esa unión de 3 siglos es imparable. Hablemos ahora de las dos Irlandas. Irlanda del Norte, con capital en Belfast, y por otro lado, la República de Irlanda, con capital en Dublín. Ambas comparten la isla de Irlanda, que el cliché asocia nuevamente con el buen whisky, los paisajes verdes exuberantes poblados de cientos de castillos y las leyendas celtas. Ah, bueno, y también Game of Thrones, claro. Al igual que Escocia en 2016, Irlanda del Norte votó en contra del divorcio. Además, en las elecciones generales de diciembre de 2019, los nacionalistas que se oponen al Brexit y son partidarios de unificar Irlanda, lograron por primera vez superar a los unionistas que respaldan la ruptura con la Unión Europea y son pro-británicos. Ese resultado electoral no se puede simplemente extrapolar a una posible consulta sobre el futuro de Irlanda, pero algo se está moviendo y es para observar. Más al sur, en la República de Irlanda, se celebraron elecciones generales anticipadas en febrero de 2020, apenas se concretó el Brexit. Los votantes patearon el tablero político, rompieron el bipartidismo del último siglo, protagonizado por los centroderechistas Fianna Fáil y Fine Gael, y convirtieron al Sinn Féin, por primera vez en la historia, en la fuerza política más votada. Estamos hablando de un partido nacionalista de izquierda e inequívocamente a favor de unificar la provincia británica de Irlanda del Norte con la República de Irlanda. Ella es Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, y acá se la ve muy contenta. Nuevamente, no significa que Irlanda pase a ser una sola ya mañana, pero la pregunta de la unificación de Irlanda ya quedó planteada. Irlanda unida, ¿podría realmente suceder? A ese panorama irlandés le agrego un punto, o mejor dicho, una línea divisoria de 500 kilómetros que separa Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Este fue uno de los aspectos más disputados en la negociación del Brexit. El desafío consistía en evitar controles físicos, donde los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que terminaron con casi 30 años de conflicto armado, instalaron una frontera invisible, fantasma. El Reino Unido y la Unión Europea se inclinaron por una fórmula mixta. Irlanda del Norte seguirá formando parte del territorio aduanero del Reino Unido, al mismo tiempo que se va a mantener alineada con determinadas normas del mercado único europeo, por lo que se colocará la futura frontera en el mar de Irlanda y no en la isla. Se teme que la frontera se convierta en un foco de problemas y que el pasado violento vuelva al presente. Desde el divorcio, el Reino Unido no tiene más voz ni voto en las instituciones europeas. Por el resto,
todo sigue igual. La relación comercial, por ejemplo, sigue siendo la misma. Los bienes, los capitales y las personas siguen circulando libremente. Las leyes europeas siguen aplicando. Fíjense que Boris Johnson logró en diciembre de 2019 la mayoría parlamentaria absoluta que necesitaba para concretar el Brexit. Prime Minister. Con el apoyo de votantes muy dispares. El núcleo duro conservador poco o nada tiene que ver con los votantes de feudos tradicionalmente laboristas que en los comicios apostaron a Johnson, como es el caso del centro, el norte de Inglaterra, donde la industria depende, por ejemplo, en gran medida de Europa. El primer ministro británico no va a poder satisfacer todas las expectativas. ¿Una ruptura profunda con la Unión Europea o una relación más cercana con Bruselas? Va a tener que elegir. En cuanto a la Unión Europea, no cabe la menor duda, el Brexit es una mala noticia, lo dijo de hecho Emmanuel Macron, el presidente francés. La salida del Reino Unido pone en tela de juicio la integración europea. Se viene un periodo de muchas reformas, de redefinición del proyecto común. Los 27 van a tener la difícil tarea de mantenerse unidos frente a la negociación de un eventual acuerdo comercial con el Reino Unido, que podría dejar ganadores y perdedores dentro de un mismo bloque. ¿Se acuerdan cómo empezó todo esto? Empezó el 23 de junio de 2016 con una sola pregunta: ¿debe el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea o debe abandonar la Unión Europea? El destino de un matrimonio de 47 años se decidió con una cruz colocada en una boleta. 3 años y medio después, el Reino Unido acaba de entrar en territorio desconocido.